Buenos días, bienvenidos a Trading TV. Esto es la sección del Rincón de Cadiñanos. Recuerden, como cada semana, intentamos acercar a todos ustedes cuál es la situación actual de los mercados, un poco cuál es el entorno macroeconómico que envuelven actualmente a los mercados bursátiles y en general un poco cuáles han sido las direcciones o cuáles han sido los últimos movimientos de los mercados, pero sobre todo intentamos hacer hincapié en cuáles serán o cuáles será en este caso el escenario más probable que puedan tener los mercados de renta variable. Recuerden, no tenemos una bola de cristal, no somos adivinos, yo no soy un genio. Si tuviera una bola de cristal es muy probable que yo no estuviese aquí, estaría, no sé, en Islas Feroe, a lo mejor con un portátil trabajando, pero bueno, como no soy adivino, intento trabajar duro día a día y en este caso lo que intentamos es acercar cuál es el escenario más probable para los mercados de cara a la próxima semana, hasta el martes de la siguiente, que nos volveremos a ver. Situación actual de los mercados. Esta madrugada ha habido un acontecimiento especialmente relevante. Hemos visto cómo el Eurogrupo ha llegado a un acuerdo con respecto a Grecia. Vemos cómo hay ese plan de rescate aceptado por parte de la Troika con respecto al país heleno. Hoy puede ser un día feliz, en este caso para el país griego, y en este caso yo creo que los ciudadanos deben estar contentos en esta situación. Parece que esto lógicamente impulsa y anima a los mercados de renta variable, al menos en el corto plazo, y en este caso vemos como pese a los recortes que se iban protagonizando en la jornada de ayer, veíamos como esos rumores sobre la aprobación del plan de rescate de Grecia hacían que la renta variable, en este caso de Wall Street, desde el otro lado del charco, cerrase en máximos, y veíamos un SP, el futuro del SP500 como se giraba con virulencia y se giraba con gran brusquedad hasta los máximos anteriores, cerrando en este mismo nivel. En la jornada de hoy vemos una apertura un poco más tranquila, un poco más con un poco más de parsimonia, pero en este caso con un volumen de contratación interesante. Y por el momento vamos viendo poco a poco que en definitiva van teniendo un ratio bueno, unas posibilidades interesantes. Es cierto que se queda lejos por el momento de los máximos intradía, de los máximos dejados en intradía, y bueno, esto puede hacer o puede dar pie a posibles recortes en el corto plazo. Por el momento, bueno, es posible que los tengamos. Vamos a intentar analizar y ver cuál es el escenario más probable de cara a las próximas sesiones. Como ya digo, lo más importante de todo, lo que tenemos en torno macroeconómico en la actualidad, es esa reunión con respecto a Grecia, y es esa aprobación. En ese sentido yo creo que es una referencia importantísima, tanto macro como microeconómicamente hablando. Es una relación muy directa con la aprobación que puede tener Europa, y en este caso veremos a ver cuál es la evolución del eurodólar, que pese a esta posible aprobación vemos que no se decanta por atacar definitivamente esa zona de 1,30. Veremos a ver, vamos a ir por pasos. En este caso lo que tenemos delante es el gráfico del DAX. Vamos a hacer un poco de zoom para verlo un poco más detallado. En este caso vemos que bueno, esa referencia técnica en la que nos encontramos en la actualidad pasaría ahora mismo por esos niveles en torno a los 7.380 puntos, niveles que bueno, se acercan a los máximos dejados en la jornada de hoy. Los máximos de hoy en el DAX, en el CFD sobre el futuro del DAX, son 7.362,75, con una apertura en 7.329,75 y un mínimo en 7.310,75 también. Por el momento cotizando en el entorno de los 7.335 puntos. Parece que quiere retomar de nuevo las alzas, pero le cuesta. En este momento tenemos una sombra superior importante, cuerpo pequeñito, y sombra inferior importante. Esto genera dudas, pero lo que hemos tenido en intradía, como podemos observar con la ayuda del zoom, lo que hemos tenido en intradía, vamos a quitar la lupa, es un hueco de apertura bastante bien prefijado, y un movimiento de throwback a este mismo hueco, que sirve como consolidación y que lo vamos a poder ver mejor en el gráfico de 30 minutos, por ejemplo. Vemos ese hueco de apertura en la jornada de hoy, como a ver, con la ayuda del zoom, vemos ese hueco de apertura en la jornada de hoy, un hueco con gran virulencia, como hemos comentado anteriormente, máximos importantes, dejando una sesión en las que en intradía daban muchas oportunidades para operar en scalping, pero vemos como a posteriori las caídas han llevado los precios del DAX hasta buscar un apoyo sin un cierre en niveles en torno a la zona del 7.312, para posteriormente y en estos momentos volver de nuevo a la senda alcista, y en este caso un dibujo alcista que puede llevar los precios, como digo, del DAX
DAX hacia niveles superiores a los que tiene actualmente. El escenario más probable, o bajo mi punto de vista, el escenario más probable en el DAX en las próximas sesiones, es posible que siga protagonizando subidas en el corto plazo. Como mucho debería hacerlo hasta la zona del 7.383, 7.385 para posteriori volver de nuevo a protagonizar caídas, en este caso hacia el entorno de los 7.186 y a la espera de ver cuál es su próxima evolución. Pero los precios deberían marcar este nivel, 7.186 como zona de soporte en primer lugar, posteriormente los 6.946. Como escenario alternativo, si viéramos que supera esos 7.384, 7.385 puntos por la parte alta, debería acudir en este caso a la zona de máximos que dibujaba en el entorno de los 7.443 y ver cuál es su próxima evolución. Con respecto al Eurostoxx, un poco más de lo mismo. En este caso vemos que los mínimos y los máximos son decrecientes y no puede con el doble máximo que deja la zona del 2560. Es por esto que me decantaría en este caso por posiciones cortas con vistas al corto plazo, y en este caso 2560 será su referencia técnica más importante. Desde el punto de vista de soporte, que es el nivel al que los precios deberían acudir en el corto plazo en el CFD sobre el futuro del Eurostoxx 50, a la zona del 2513, 2500, ¿vale? Estamos hablando de aproximadamente unos 50 puntos de retroceso sobre los precios actuales, y en este caso tendríamos a bien parecer unas caídas importantes. Como escenario alternativo de superar esos 2560 como doble máximo, primera zona de resistencia 2575 y posteriormente la zona de los 2600 puntos. Con respecto al FT100, CFD sobre el futuro del FT100, una jornada un poco más tranquila. Es cierto que tiene un hueco de apertura que se apoya bien en los mínimos y en los máximos, el cuerpo es pequeñito, pero la sombra superior e inferior son importantes, por lo que genera dudas en el corto plazo. Es probable que veamos caídas en este horizonte temporal y bajo esa batuta, bajo esa pauta, es muy probable que no pueda superar los 5.837 en el corto plazo. Deberían acudir los precios, por tanto, a niveles en torno al 5.742 y posteriormente buscar apoyo en 5.627. Veo un escenario de mayor probabilidad en entorno cercano a los CFD sobre índices europeos, que es posible que en el corto plazo sigan teniendo un protagonismo, en el muy corto plazo, en intradía casi, sigan teniendo un protagonismo positivo, pero que en el corto plazo un poco más de tranquilidad deberían buscar recortes importantes en ese corto plazo con más tranquilidad. En el caso del CFD sobre el futuro del índice parisino, el CAC 40, vemos como esa apertura es con ganancias, y en este caso tiene unos retrocesos que prácticamente la dejan sin ganancias en estos momentos, 3.505 sobre los precios actuales. Escenarios posibles, si viéramos que supera los 3.527 por la parte alta, 3.540 y 3.587 serían sus objetivos más próximos. Si no lo hiciera, mi escenario, bajo mi punto de vista, el escenario más probable debería ser correctivo también, de 3.468 en primer lugar, para posteriormente ver los mínimos de 3.340, 3.350. Ese sería el escenario más probable. Como podemos observar, tiene ciertas divergencias bajistas, por lo tanto considero que es un escenario bastante bien fundado. En el caso del CFD sobre el futuro del IBEX 35, en este caso lo que tenemos ante nosotros es una situación bastante atípica, atípica. En el caso del IBEX 35 es bastante normal ver huecos por el horario de cotización que tiene, y en este caso en la jornada de hoy hemos visto un hueco de apertura bastante importante en la zona de los 7.928, con el cierre que vimos ayer en torno a los 7.875, por lo que en este caso veíamos en torno a unos 60 puntos, aproximadamente 65 puntos de hueco de apertura, que parece que la jornada de hoy quiere ir cerrando poco a poco. En estos momentos cotizando en el entorno de los 7.888,50 y viendo cómo pierde fuerza en gran parte de su trayectoria en lo que va de jornada. En el corto plazo debería buscar apoyo en ese hueco de apertura, y en este caso yo creo que debería cerrarlo, en definitiva cerrar por debajo de los 7.874 para posteriormente buscar apoyo en 7.770 y a posteriori en la zona de los 7.500 puntos. Como escenario alternativo,
Si consiguiese superar los máximos anteriores, o sea, los máximos dejados en la jornada de hoy, en 7.941, si consiguiese esto, su próximo objetivo sería la zona de los 8.000 puntos y posteriormente los 8.150. Escenario que bajo mi punto de vista creo que no hay fundamento ahora mismo para bajar esta posibilidad. Si ocurriese así, la única teoría que podría haber a esto, aparte del rally de fin de año que yo creo que ya hemos asistido, sería en este caso por la posibilidad de ver una teoría por la opinión contraria. Bajo mi punto de vista creo que no habría más razones en este caso para poder tener fundamento para estos impulsos en este caso. Con respecto a los CFD sobre los futuros por parte de Wall Street, vemos en este caso el futuro del tecnológico, en este caso el tecnológico Nasdaq, el CFD sobre el futuro de este mismo. Vemos cómo toda esa evolución negativa que tiene en el corto plazo tiene por referencia esa situación que encuentra actualmente a esos retrocesos importantes que puede haber en el corto plazo, tras buscar apoyo o buscar ataque, en este caso hacia la zona de los 2.650 puntos, pues como de nuevo debería retornar a niveles bajistas, hacia el entorno de los 2.600 puntos en primer lugar y posteriormente los 2.532. Como escenario alternativo, si consiguiese superar esta tendencia bajista, debería buscar un ataque de nuevo a los 2.700 para posteriormente buscar esos 2.750. Con respecto al CFD sobre el futuro del Dow Jones, un poco más de lo mismo, importante resistencia, importantísima, mejor dicho, resistencia en el entorno de los 13.000 puntos, tras buscar apoyo, en este caso en ella, en recientes sesiones, en la del viernes pasado, vemos cómo buscaba apoyo en ella cerrando bastante bien, pero al día siguiente, el viernes, la sesión siguiente al viernes, perdón, el lunes, habría peor, y vemos cómo en este caso tiene recortes en este momento, con los futuros recortando, dejando una sombra superior importante, que se acerca de nuevo a los 13.000 puntos, no puede de nuevo con ella, y lo que tenemos ante nosotros es un movimiento de pullback, es una rotura de esos 13.000 puntos, con un hombro cabeza a hombro perfectamente formado, ese sería el primer hombro, esa sería la cabeza y ese sería el segundo hombro, y en este caso lo que tendríamos ante nosotros, como hemos dicho, es una formación de hombro cabeza a hombro confirmada tras la ruptura de esa neckline y posteriormente un movimiento de pullback perfecto, se apoya, consolida estos niveles y el objetivo a posteriori debería ser buscar apoyo en la zona de los 12.580 en primer lugar, 12.460 posteriormente y luego ver mayores caídas. Como escenario alternativo, si consiguiese superar esos 13.000 puntos, debería acudir a los 13.300 en un espacio corto de tiempo. Con respecto al Standard & Poor's, vemos como los 1.400 se antojaban importantes en este caso y en este sentido vemos cómo consigue superar los máximos anteriores, tiene máximos y mínimos crecientes, por lo que en el corto plazo la tendencia debería seguir siendo alcista, pero es verdad que vemos en el corto plazo una formación de doji, lo cual genera dudas en ese espacio corto de tiempo y que es probable que tengamos recortes. Bajo mi punto de vista, en el Standard & Poor's ahora mismo no tomaría posiciones, ya que en este caso las dudas generadas son importantes. Es cierto que si el Dow Jones lógicamente recorta, será porque el S&P también lo haga, que en estos momentos están cayendo, pero con respecto al cierre de ayer, pero también es cierto que tenemos oportunidades mejores que las que podemos observar, ya que supera con creces en este caso esa neckline que tenía por variación con respecto a las que veíamos anteriores, y eso puede generar ciertas dudas en el corto plazo. Bajo mi parecer, espero también recortes con respecto al CFD sobre el futuro del Standard & Poor's, con una tendencia bajista en el caso de, al igual que comentábamos anteriormente en el Nasdaq, pero como ya digo, es un índice que ahora mismo dejaría un poco de lado y me decantaría por otra operativa que no fuera en este mismo. Con respecto al crudo, al futuro del crudo, vemos cómo en este caso la relación que tiene directa es ese doble máximo que deja sin superarlo al cierre en la zona de los 89,10, 89,12, ese es su nivel de resistencia más próximo, y el nivel de soporte a tener en cuenta son la zona de los $84. Nivel de soporte $84, nivel de resistencia $89. En el medio plazo poco podremos hacer, pero en el corto plazo aprovecharemos estos límites técnicos, estas referencias técnicas ya establecidas, ya que en este momento podríamos decantarnos por la posibilidad de abrir o cerrar posiciones a nuestro antojo a medida que los precios se vayan acercando o no a los límites establecidos. Un acercamiento a los niveles de resistencia darían pie a cerrar posiciones largas o, si no tuviéramos posiciones, abrir posiciones cortas, y un acercamiento a los niveles de soporte en la zona de los $84 daría pie a
apertura de posiciones largas si no tuviéramos, o cierre de posiciones cortas si las tuviéramos. Puede ser de forma total o en este caso puede ser también parcialmente. Con respecto a la plata, una evolución favorable que puede tener en el corto plazo, pero en el muy corto plazo, bajo mi punto de vista, es posible que asistamos a recortes con vistas a buscar apoyo en el nivel en torno a los 33.400 aproximadamente, por lo que bueno, estaríamos hablando de 800, 0.800 de caída, que bueno, podríamos ver beneficio en este sentido. Yo creo que le podría costar o debería costar en este caso una superación de precios, y que es probable que la sobrecompra que tiene acumulada tras estos fuertes impulsos pueda dar pie a recortes hacia esos 33.400 ya mencionados, por lo que si se tienen posiciones largas en el caso de la plata, en este caso me decantaría por deshacer posiciones largas de manera parcial, no total, porque el escenario en la plata sigue siendo alcista para el medio plazo y para el corto plazo también. Sin embargo, en el muy corto plazo es posible que tenga recortes en referencia a ellos. Con respecto al oro, un poco más de lo mismo. Vemos como en el corto plazo toda la sobrecompra que tiene acumulada es importante, y esto podría dar pie a recortes en el muy corto plazo hacia niveles en torno a los 1.735, estaríamos hablando de 11 puntos de caída sobre estos niveles, por lo que me decantaría por deshacer posiciones largas de manera parcial, esperar a ver ese recorte de precios, que puede ser, como digo, hacia esos 1.735 en primer lugar, y posteriormente al entorno de los 1.718, y en torno a estos niveles volver a posicionarnos largos, ya que, como digo y como he dicho, al igual que en el caso de la plata, el escenario para el oro también sigue siendo claramente alcista en el corto y en el medio plazo, con vistas a atacar en definitiva los 1.790-1.800 puntos. Con respecto al eurodólar, veíamos como esos impulsos que generaba y que protagonizaba superaba la zona del 1.28 con fuerza, debido a ese rumor o ese posible rumor que podrían tener con respecto a la aprobación o no del plan de rescate al país heleno, y en este caso, bajo mi punto de vista, creo que es probable que veamos un escenario correctivo en el muy corto plazo, niveles de 1.30 que ha intentado atacar sin conseguirlo, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy. Vemos que deja un doble máximo en esa situación y ahora mismo tiene máximos comunes, prácticamente comunes, pero mínimos decrecientes, y en este caso vemos como hay recortes con respecto a la jornada de ayer, por lo que es muy probable que el escenario más accesible, en este caso más probable también para el eurodólar, sea buscar de nuevo apoyo en la zona del 1.29 en primer lugar, 1.2830 consecutivamente, por lo que si tenemos posiciones largas en el eurodólar, me decantaría para en el corto plazo deshacerlas parcialmente, buscando un recorte de precios, y si no tenemos posiciones de ningún tipo en el caso del eurodólar, por supuesto pues nos decantaríamos por abrir posiciones cortas, ya que el ratio riesgo-rentabilidad es muy favorable. El riesgo sería con un stop loss de esas posiciones cortas en la superación al cierre de la zona del 1.30 figura, estaríamos hablando de un nivel en torno a 1.3024, 1.3030, con un objetivo en niveles en torno al 1.2830, por lo que sobre los precios actuales tendríamos aproximadamente 1,5 puntos más o menos, tendríamos sobre estos niveles, tendríamos aproximadamente 1,5 puntos de ganancia con respecto a un 0,30 o un 0,40 de pérdidas, por lo que bueno, tendríamos un ratio de riesgo-rentabilidad, como digo, mucho más favorable, que sería en torno a un 4-1, un 3,5-1, y en este caso es una posición que bueno, podríamos defender a muerte con respecto a los intereses que podamos tener en nuestra cartera. Poco más que comentar con respecto a la evolución de los precios, muy atentos a las referencias macroeconómicas que conoceremos a lo largo de esta semana, veremos a ver un apoyo o no con respecto a esas referencias, a ese plan de rescate en el país heleno. Bajo mi punto de vista es posible que asistamos, como ya he dicho y haremos resumen, a un impulso de precios en el muy corto plazo, pero en referencia a ello y tras yo creo que podrán venir recortes en el corto más ampliado al medio plazo, ya que en este caso la sobrecompra que hay acumulada y las divergencias bajistas son tan importantes que ahora mismo el fundamento que tiene mayor fuerza en este caso es para que los mercados de renta variable puedan recortar en el corto plazo. Por mi parte ha sido un placer estar con todos ustedes como cada semana, espero haberles sido de gran ayuda, y si tienen alguna consulta por supuesto será más que bienvenida e intentaremos en este caso contestar a todas y cada una de ellas, y esperando siempre ser de su agrado en cada comentario y en cada intervención. Mi nombre es Juan Enrique Cadiñanos y espero haberles sido de gran ayuda. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.